Buenos días, hoy reunidos para compartir la palabra del Señor este domingo, y como es costumbre, cada domingo tenemos un compromiso de amor con el Dios de la vida. Cada domingo tenemos un compromiso de encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, en nuestra iglesia, en la iglesia más cercana donde nosotros vivimos, para compartir con nuestros hermanos la fe, la esperanza. Pues preparémonos para ir a nuestra parroquia a compartir la palabra. Y la palabra del Señor, que siempre es palabra que rejuvenece nuestra vida interior. La palabra del Señor, que siempre es esa palabra que nos ayuda a vivir siempre con ánimo, siempre motivado en esta vida. Escuchemos esta palabra que motiva, que nos anima y que nos alegra. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, en el tiempo de Osías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes de que nacieras. Te consagré como profeta para las naciones. Cíñate y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi alabanza, mi esperanza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarle el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites,
espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino que a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había mucho leproso en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio según San Lucas, nos dice que Jesús estaba en la sinagoga y leyó allí un pasaje del libro del profeta Isaías. Y después que lo leyó, le dijo a los que estaban escuchándole: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Y todos le daban la aprobación. Todos admiraban su sabiduría, sus palabras que salían de sus labios. Y compartía esa sabiduría y se decían entre ellos: ¿no es este el hijo de José, el carpintero de Nazaret? Pero esa pequeña medio alegría que hubo, donde los que estaban en la sinagoga pues aprobaban, se admiraban de la sabiduría de Jesús, pues eso pasó a otro plano cuando Jesús le dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que ustedes acaban de oír. Allí el pueblo, los que estaban en la sinagoga,
comenzaron a decir, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Para que diga estas palabras, si esa palabra solamente se va a cumplir con el Mesías, y ahora este que es el hijo de José, el carpintero de acá de Nazaret, está diciendo que hoy mismo se cumplirá este pasaje de la Escritura. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y Jesús le dijo aquel refrán, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propia tierra todo eso prodigio que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, porque ya Jesús en varios lugares había hecho muchos prodigios, pero Jesús nunca hará nada si no hay consentimiento de nuestra fe. En esos lugares donde Jesús ya había hecho grandes prodigios, las personas tenían consentimiento de su fe, las personas tenían fe en Jesús, y Jesús pues mostraba su autoridad, su grandeza. Aunque Jesús es todopoderoso, aunque Él es el dueño de la vida, pues con los necios, con los tercos, con los que dudan, pues el Señor no puede hacer muchas cosas. Aunque Él es todopoderoso, Él respeta siempre nuestra decisión, Él respeta nuestra manera de pensar, Él respeta nuestra manera de ser. Y si nosotros somos tercos en la fe, si nosotros somos necios, pues no esperemos que el Señor haga grandes cosas en nosotros, porque nos estamos cerrando totalmente a que el Señor nos ayude, a que el Señor muestre en nosotros su grandeza, su prodigio. Y eso le pasó al pueblo de Nazaret, se cerró totalmente y comenzó a decir, pero si este es el hijo del carpintero, si este es el hijo de José y María, y se cerraron totalmente a la autoridad, a la palabra, se cerraron a Jesús. Tanto así que nos dice el Evangelio que ellos se llenaron de ira, todos los que estaban allí en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron y lo sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre estaba construida la ciudad para despeñarlo, para quitarle la vida. Allí estaba todo ese grupo de hombres lleno de ira, lleno de envidia, ¿sí? Lleno de un mundo de pecado en su corazón, con ganas de acabar con la vida de Jesús. Lo llevaron para despeñarlo, tiraron por el barranco, por el monte, y así acabar con la vida de Jesús. Pero todavía no había llegado la hora. ¿Y qué pasó? Él, pasando por medio de ellos, se alejó de ahí. Él pasando por medio de esos hombres, lleno de ira. Él pasando por medio de esos hombres, lleno de egoísmo. Él pasando por esos hombres, lleno de pecado. El Señor pasó por el medio de ellos, se alejó y se fue de ahí. Pues también nosotros vivimos en un mundo en medio de muchas personas, en medio del pecado. Vivimos en un mundo donde hay muchas personas llenas de rabia, llenas de ira, llenas de avaricia, llenas de lujuria, llenas de mala fe, llena de tantos rencores y de tantas cosas en su corazón. Vivimos nosotros en medio de ese mundo, pero tenemos que hacer como hizo Jesús, pasar por medio de ellos, pasar por medio del pecado, no dejar que el pecado nos contamine, no dejar que esa ira agarre nuestro corazón, no dejar que esos pecados contaminen nuestra mente y seamos nosotros uno de ellos. Todo lo contrario, tenemos que pasar por medio de ellos, como pasó Jesús, tenemos que pasar por medio de ellos con la fuerza de Jesús en nuestro corazón. Y eso sí, cuando Jesús pasaba por medio de ellos, vemos cómo Jesús pasó callado, vemos cómo Jesús no ofendió a nadie, vemos cómo Jesús pasó por medio de ellos con esa sutileza, con esa educación, con ese amor para con ellos que le quería quitar la vida. Jesús pasó por medio de ellos y se fue.
también nosotros debemos vivir así en nuestro mundo, aunque vivamos en un mundo donde hay pecado, donde hay personas que a veces nos quiere sacar del camino. Tenemos que hacer como Jesús, con sutileza, con educación, tratar a esas personas, pero caminar por medio de ellas y alejarnos siempre de esas personas que nos pueden alejar de Jesús, alejarnos de aquellas personas que nos pueden llevar a nosotros al pecado, alejarnos de aquellas personas que pueden tirar nuestra vida por un despeñadero y así de esa manera perder nosotros nuestra fe, nuestra esperanza, porque comenzamos a vivir un mundo de pecado lejos del Señor, porque nos dejamos que personas con un corazón muy lejos de Dios se apoderaran de nuestro corazón, y nosotros, cuando eso pasa en nuestra vida, pues nos alejamos del Dios de la vida. Pues hermanos, aprendamos como Jesús, aprendamos a hacer como hizo Jesús, pasar siempre por el medio del pecado, por medio de las personas que viven lejos de Dios, con sutileza, con mucha misericordia, con mucho amor, pero no dejar que esos pecados y que esas personas se apoderen de nuestra existencia y nos alejemos de Dios. Sepamos vivir en medio del pecado, con Dios en nuestro corazón, y como le dije en esta reflexión, pasando siempre por medio de ellos para seguir el camino, el único camino que tenemos en la vida, que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, coloquémonos en manos de nuestra Madre de Dios, de la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.